Buenas tardes. Hoy nos acompaña Fernando Prats Palazuelo. Pronunciará la conferencia titulada Cambio Global y Ciudades en España, incluida en nuestro espacio de reflexión Fronteras y Direcciones del Progreso, en el que ya han participado Ramón Margalef, Samina Ir, Ignacio Ramonet, José Manuel Naredo, Fernando Sabater, Jorge Riechman, Rafael Argullol, Federico Aguilera Klink y Susan George, entre otros. Fernando Prats es arquitecto urbanista y ha realizado trabajos profesionales en todos los campos del desarrollo local: el medio ambiente, la ordenación territorial, el turismo, el planeamiento de transportes e infraestructuras, análisis de operaciones urbanísticas, edificación y diseño urbano. Ha sido coordinador en la elaboración de múltiples informes y planes, entre ellos el Plan Insular de Lanzarote, el Libro Blanco sobre Edificación Sostenible en España, la Agenda Local 21 de Calviá y el Plan de Acción Integral Playa de Palma. Prats es consultor de la Organización Mundial de Turismo, profesor del Máster de Economía de los Servicios en la Universidad Autónoma de Madrid y asesor de la Fundación Doñana. Actualmente es consejero del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación Universidad Complutense de Madrid y consejero del programa Cambio Global España 2020-2050. Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Ciudades Europeas Sostenibles en 1998 y el Premio Hábitat 2003 por la realización de la Agenda Local 21 de Calviá. En el transcurso de su intervención, Cambio Global y Ciudades en España, Prats analizará cómo las ciudades constituyen piezas claves para la resolución de las necesidades sociales, respetando los ciclos de la biosfera. Detallará dos iniciativas de interés en nuestro país, una referida al informe Ciudades y otra más práctica que se está llevando a cabo en Baleares. Desde la Fundación César Manrique agradecemos su presencia hoy aquí y asimismo queremos darle las gracias públicamente por su meritorio trabajo durante años en Lanzarote, en pro de una gestión territorial razonable y sostenible. Reconocemos su valiosa aportación profesional, su generosidad en las relaciones humanas y su compromiso con la búsqueda de un planeamiento y una economía turística capaces de sobreponerse a la gestión de lo inmediato y a la carencia de horizontes. Tiene la palabra Fernando Prats. Muchas gracias por esa presentación. Lo que me recuerda es lo viejo que soy con tantas historias y tantas batallas, las de cicatrices que uno tiene en el cuerpo. Bien, yo primero quería agradecer a la Fundación esta invitación. Para mí es un privilegio estar hoy aquí. La Fundación sabe que yo siempre he valorado muchísimo la posición de la Fundación, no solo en esta isla, sino su aportación en general a la reflexión sobre los retos de la humanidad. Y yo creo que es un ejemplo de cómo una entidad, que es algo más que una entidad cultural, es capaz de enraizarse en una sociedad y convertirse en un baluarte ético en momentos tan difíciles como han sido los últimos años y especialmente en este momento en la isla. Por lo tanto, insisto, es un privilegio. Gracias por invitarme. Me ha permitido volver a esta isla que tanto quiero y tanto disfruto cuando vengo. Me vais a permitir también que salude a mis amigos, que llegué ayer y todavía no he podido verlos. Excelentes amigos, también a la buena gente que hay en esta isla, que la hay mucha, que me vais a permitir que diga una cosa, la hay más que en otros sitios, aunque no lo parezca, también hay muy mala, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero hay mucha gente buena aquí y a mí eso me da absoluta confianza en que vendrán tiempos mejores y pronto. Y por último, voy a hacer una cosa que nunca he hecho, que es rendir un pequeño homenaje personal a un amigo mío, que para mí ha sido una muestra de generosidad, de valentía y de honradez, que es Mario Alberto Perdomo. Mario Alberto... Mario Alberto, aquí estamos para lo que tú necesites. Bien, vamos al tema de la conferencia. No está mal esa frase que
pongo ahí abajo para explicar lo que quiero decir, y es que yo creo que de esas 10 ideas, 3 las voy a dedicar a explicar que el futuro va a ser distinto, que el presente está siendo distinto porque el futuro va a ser distinto, que abordamos una nueva época, que necesitamos nuevos paradigmas, que esperar a que vengan un futuro que pensamos que va a ser igual es un profundo error. En segundo lugar, que las ciudades, y sobre todo la ciudadanía, en este momento son actores claves de afrontar de forma positiva y resolver retos que vais a ver que son bastante impresionantes, de convertir esos retos en oportunidades. No solo la ciudadanía, pero la ciudadanía es una de las claves de poder resolver esto de una forma satisfactoria. Y en tercer lugar, me decía el periodista que me entrevistaba antes que si yo iba a proponer cosas en mi charla, ¿no? Y yo ya vengo llorado, le he dicho. Sí, vamos a hablar de problemas graves que hay, vamos a hablar de diagnósticos, pero yo sí quiero hablar de soluciones, y no solamente de soluciones o de orientaciones en el tema de las ciudades, sino voy a explicar un caso concreto, que es el de Playa de Palma, donde estamos intentando aplicar todo lo que voy a explicar. Bien. Primera idea es que afrontamos no solamente una crisis económica que es angustiosa, que esta última semana nos ha dado, bueno, pues muchos quebraderos de cabeza, pero no es la única crisis que afrontamos, hablando no en términos del corto plazo, hablando en términos de ciclo histórico. Además del tema económico, que es el más acuciante, pero permitidme que os diga, no es el más importante, no es el más difícil de resolver, al menos abordamos 2 de similar calado. Uno es la alteración hasta niveles críticos de los ciclos vitales de la biosfera. Es lo que se puede entender por cambio climático, por ejemplo, pero no solo es el cambio climático. Hay los últimos estudios sobre los ciclos vitales en la biosfera, pues podemos identificar hasta 9, seguramente serán más. Y los últimos estudios que se han hecho por universidades americanas, y inglesas y canadienses nos hablan de que 6 de esos ciclos, uno de ellos es el del carbono, el del clima, 6 de esos ciclos están evolucionando de forma preocupante. Y, a modo de tormenta perfecto, no solamente hay 2, hay una tercera tormenta en juego, que yo creo que también nos va a plantear problemas en los próximos años y décadas, que es el final de la era del petróleo y, por lo tanto, de la energía masiva, abundante y barata. El que hagamos un diagnóstico que tome en consideración el conjunto de crisis que estamos viviendo, que nos toca vivir, el que ese diagnóstico sea ajustado, contemple todos los datos del problema, es absolutamente fundamental para salir razonablemente de esta situación. Quienes esperen que resuelta la crisis económica todo va a ser igual, se van a equivocar. Se van a equivocar como la General Motors hace 15 años se equivocó cuando despidió a los ingenieros que le proponían avanzar hacia el coche eléctrico, hacia el coche híbrido, y decidió que no tenían por qué, que lo que tenían que hacer era seguir con su línea de producción de automóviles de alto consumo. El futuro va a ser distinto, y ese futuro, y además lo va a ser o sí o sí. Lo que pasa es que ese o sí puede ser que nos lleve a una serie de crisis sucesivas, a la dificultad de salir, de recuperar posiciones razonables, o, si somos capaces de afrontarlo con decisión, nos puede llevar a dar una nueva oportunidad para crear un futuro incluso mejor que el que hemos tenido en los últimos tiempos. Hay 2, a mí me gusta mucho esta par de imágenes que reflejan algo muy importante, y es todas esas líneas que veis aquí son múltiples líneas de impacto que el desarrollo humano genera sobre la biosfera, ¿no? Pues ahí tendremos carbono, los fertilizantes, la producción, la extracción de materiales. Es decir, son 10, 12, 15 líneas, digamos, de impacto principales que está generando la especie humana sobre el planeta. Y aquí hay 2 cosas, 2 datos que son muy importantes, que hay que saber. Primero, en los últimos 50 años, prácticamente estaría aquí, los últimos 50 años,
Si recorriéramos hacia atrás estas líneas, estarían pegadas a la línea, al eje horizontal, es decir, su incidencia ha sido mínima, ha empezado a crecer en el siglo pasado, pero de los últimos 50 años para acá ha habido un cambio cualitativo y se ha producido un crecimiento absolutamente nuevo para la historia de la humanidad. Y ese crecimiento lo que ha hecho es desbordar el límite de biocapacidad del planeta. Esto es lo que podríamos llamar la huella que está, digamos, induciendo la especie humana, la huella climática, la huella ecológica en este caso, por ser un tema más amplio, que está incidiendo la especie humana sobre el planeta. Y actualmente se viene a decir que nosotros hemos desbordado, hemos sobrepasado la línea de límite entre un 20 y un 30%. El otro dato importante tiene que ver con lo que se pone ahí abajo de Einstein, y es que las lógicas con las que la humanidad viene trabajando hasta hoy no son lógicas que nos sirven para resolver los nuevos problemas que hemos creado. Y eso es lo que nos permite hablar de la necesidad de revisar, de implementar soluciones no incrementalistas, no de retoques del modelo, sino de empezar a pensar en cambiar el modelo. Esto es lo que, hablando en términos generales, hablamos de cambio de paradigma. A mí me parece que este hombre es genial. Esto es una viñeta, yo creo que explica muy bien la situación. Esa máquina está en paro hoy en día, es un problema, pero da miedo que se ponga a trabajar otra vez, ¿no? Da miedo. Entonces, no solamente está en paro, es que además funciona con energías fósiles. Que vuelvo a decir que en este momento, eso se llama peak oil, y estamos en el peak oil, y las agencias que trabajan en temas energéticos nos advierten de que llegaremos a los 100, 120, 130, y si, digamos, los especuladores en los mercados de recursos inciden, pues podemos llegar otra vez, como ya hemos estado en el año 2008, en 150 y 250 dólares barril. Eso rompe toda la estrategia de costes y la viabilidad de muchos sistemas de producción, y entre ellos la aviación, por poneros un ejemplo que conozco razonablemente bien. Por lo tanto, es desear que esa máquina se ponga, sin más, que se ponga a trabajar otra vez. Angustiados como estamos por el tema del empleo, es perfectamente comprensible, pero si solo hacemos eso y no cambiamos de máquina y no cambiamos de lógica, lo que vamos es camino de problemas aún más graves. Bien, la segunda idea, y así iremos hasta 10, es que los próximos 50 años van a ser determinantes. Si no somos capaces de introducir nuevas lógicas, si no cambiamos de paradigma, lo que sí sabemos es que la población va a crecer un 50% más. Somos 6.000 millones de seres humanos sobre el planeta. Está cantado que seamos 9.000, si no hay algún desastre natural o sanitario o bélico. Pero ese crecimiento del 50% lo que va a producir es una multiplicación por 4, ahora lo veremos por qué, de la presión de la especie humana sobre el planeta, lo cual quiere decir que todos estos procesos que veíamos en el primer gráfico que exponía se van a acelerar e incrementar, si cabe, aún más. ¿El por qué? Esas son las tendencias de crecimiento demográfico en el mundo. Estamos básicamente por aquí. Y el crecimiento es un crecimiento extraordinario, especialmente en los países en vías de desarrollo, que son los que además en estos años, ahí están los famosos países BRIC, Brasil, Rusia, India, China, son los países que van a aportar más población y una población que está accediendo a pautas y patrones de consumo, digamos, cuyo impacto sobre el planeta de tipo energético, de tipo, va a ser mucho mayor. Por lo tanto, cuando hablamos de impacto humano sobre el planeta, tiene dos factores. Uno, el crecimiento de población, pero el otro, que es el más importante, es el impacto por habitante. Podríamos vivir todos si impactáramos menos. No podremos vivir todos si todos pretenden tener los patrones de consumo y de impacto que actualmente tenemos los países ricos.
lo cual plantea un problema de acuerdo de qué es justo y qué no es justo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de eso. La tercera idea, esta es una de las últimas cosas que nos ha sorprendido más y que nos preocupa más, es que si queremos evitar, hay un acuerdo muy grande, muy amplio, en decir que convendría en el siglo no superar un crecimiento de temperatura de 2 grados. Eso tiene muchas lecturas, en partes por millón de partículas de CO2 en la atmósfera, pero hablando en términos de temperatura, porque a partir de 2 grados no sabemos lo que puede pasar. Los científicos nos dicen, esta mañana hablábamos, esto es un sistema muy complejo, es imposible de predecir a medio y largo plazo lo que pueden ser las cosas, solo podemos hacer predicciones a corto plazo, porque a partir de un momento determinado intervienen variables que somos incapaces de conocer sus efectos, que a su vez repercuten sobre el conjunto. Por ejemplo, nadie sabe si a partir de los 2, 3, 4, 5 grados la corriente del Golfo puede evolucionar y cambiar. Y si eso fuera así, cambiaría el clima en todo el planeta de forma drástica y abrupta inclusive. Por lo tanto, hay cierto acuerdo de que no deberíamos superar esos 2 grados. Y eso nos lleva a 2 fechas con las cuales estamos trabajando todos ya, inclusive en las ciudades, cosa que no hemos hecho nunca. La hipótesis que nos recomiendan, y estamos hablando principalmente en las recomendaciones del cambio climático, que yo creo que es lo que tenemos más claro de todo este fenómeno, es que tenemos 10 años para cambiar el rumbo, para cambiar las tendencias, y 40 más para estar en una situación muy distinta. Hay un gráfico que también yo creo que es un gráfico interesante, que se maneja mucho por ahí. Esta línea azul es la línea de, digamos, de límite de biocapacidad, como desde 1960, estaríamos en el 2010 por aquí, es ese 30% al cual me refería antes, y cómo, si no cambiamos las pautas, bueno, pues hoy se nos dice, el último informe que yo conozco de 2008 del panel científico del cambio climático nos habla de que si seguimos así, final de siglo, 5, 6 o 7 grados de aumento de temperatura. Y por lo tanto, el reto que tenemos es evitar llegar a esas situaciones y eso nos obliga, las líneas que deberíamos de seguir son las líneas de cambiar ya de tendencia en 10 años, tomar decisiones que nos permitan cambiar de tendencia en 10 años para, en 4 décadas más, 2050, llegar a posiciones que nos permitieran volver, y esto son cifras globales, ya no se resuelve nada que la resuelva un país o 2 o 3, ni siquiera Europa entera. Son cifras que obligan a un acuerdo muy amplio por parte de todas las sociedades de todos los países del mundo. La cuarta idea, y entramos en el tema de ciudades, es que las ciudades son muy importantes. Porque hasta la fecha nos habíamos fijado más en la primera parte de lo que yo os pongo ahí, ¿no? Es decir, hemos estado obsesionados durante mucho tiempo, pocos años hemos tenido para hacerlo, hasta que hemos llegado a la conclusión de que efectivamente son determinantes las ciudades, siendo los núcleos duros de, digamos, la forma de habitar por parte de la especie humana en el planeta, se concentran en un 60-70% la generación de impactos y la alteración de ciclos vitales de la biosfera. Bien, pero eso ya no es lo más importante, ya lo sabemos. Ahora lo más importante es cómo cambiamos esto. Y entonces las ciudades vuelven a ocupar un puesto muy importante por la ciudadanía. Porque las ciudades siguen siendo los centros de creación, de creatividad, de generación de cultura, de valores, son los actores claves de un cambio de paradigma. Y en los últimos 5 años, Naciones Unidas ya advierte de que solo podremos cambiar de tendencias en un trabajo que se haga desde arriba y desde abajo. Es decir, los grandes pactos estos, tipo de cambio climático, Copenhague o cualquier pacto de estos que se haga, o compromisos, más trabajando desde abajo sin dejar tiempo, sin esperar, para generar desde abajo cambios significativos en centros claves y neurálgicos del sistema humano. Por ejemplo, diariamente, esto es una información de la Agencia Europea de Medio Ambiente,
Es una información, yo creo, es del año 98, una cosa así, o más tarde, es posible que sea del año 2000, no recuerdo muy bien. Pero a quienes hacemos las ciudades nos significó una bofetada extraordinaria, porque nunca nos pudimos imaginar que cuando estamos haciendo ciudades, debajo había un metabolismo, había procesos de consumo de recursos, de emisiones de residuos, de impacto, que tuvieran este calibre. Y por un encargo del Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente tomó 5 o 6 muestras y dijo, pues mire usted, más o menos, es un dato general porque en España cambian un poco las circunstancias por nuestro clima, pero lo que dijo es, mire usted, una ciudad europea de 1 millón de habitantes utiliza 11.500 toneladas de combustibles sólidos diarios o emite 25.000 toneladas de dióxido de carbono. Todo eso lo que hace es alterar dramáticamente unos ciclos de la biosfera que tienen márgenes de asimilar ciertos cambios, pero no en estas proporciones, como está pasando con el ciclo del carbono y el cambio climático. Yo utilizo de forma provocativa, decir, bueno, a mi hija, a nuestra hija, que ha estudiado en el liceo francés y que me enseñaba a mí, mira, esto es lo que me enseñan en geografía y tal, ¿no? Y yo veía unos mapas de Europa con las bioregiones y los paisajes de los Pirineos, de nevados, Bueno, digo, si es que esto ya no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Digo, mira, no, Europa es eso. Europa es eso. Europa son miles de ciudades, miles de asentamientos humanos metabolizando recursos. Y además, voy a dar para atrás, tal vez hay una parte cualitativa muy importante. No solamente son estas cantidades, sino el cómo lo hacemos. Lo hacemos en ciclo abierto. Es decir, mientras la naturaleza, que es mucho más sabia, se dice que funciona en ciclo cerrado porque los residuos se convierten en recursos, se metabolizan, generan vida. Residuos, recursos, vida. Y no necesita permanentemente estar captando de fuera nuevos recursos, ni está echando porquería al sistema y a otros ciclos naturales. Y nosotros, que somos extraordinariamente torpes, que nos hemos engreído de nuestra tecnología y de una energía barata y que somos capaces de destrozar un mundo haciendo así, no nos hemos dado cuenta de que este sistema a estas escalas ya no es viable. Bueno, eso es Europa. Y esto es el mundo. Un mundo que no hay más que verlo. Una foto por la noche nos dice lo tremendamente desigual que hay. El 20% de la población vive en esas regiones que tienen luz. Y el 80% de la población vive en el resto del mundo. Y con esa proporción hemos desbordado en un 30% la biocapacidad del planeta. Luego tenemos un problema grave. Un problema, además, que no tiene solución parcial, sino que exigen que tomemos acuerdos, ser capaces de ponernos todos de acuerdo. Yo creo que todos conocemos, no voy a meterme en ello, en lo difícil que es llegar a ponerse de acuerdo en el tema de Kioto, en el tema de las emisiones. Cuando sabemos que las recomendaciones que nos hacen los científicos nos llevan a decir, mire usted, en el año 2020 tendríamos que haber reducido un impacto global un 20% de emisiones y en el 2050, para llegar a una reducción no del 20 sino del 50%, los países ricos tendrían, es decir, nosotros tendríamos que reducir en un 80% nuestros impactos, en este caso el ciclo de carbono, pero seguramente todos los ciclos van a la par. Nadie es capaz de imaginar hoy cómo eso se puede hacer. Seguramente se puede hacer, pero como no reconozcamos que tenemos un problema y qué es lo que tenemos que conseguir en ciertos plazos, no lo haremos. Desbordaremos los 2 grados y entraremos a partir de ahí en un futuro bastante complicado. Bien, lo que hemos hecho en los 10 últimos años es un disparate. Crecimiento inmobiliario ilimitado e indiscriminado del último decenio. Que han hecho 2 cosas. Una, yo aquí lo digo fino, deteriorado gravemente la cultura institucional.
Corrupción. Corrupción. Yo creo que de unas lacras mayores estos 10 años, aparte de esta singularidad de nuestro desarrollo económico que ahora hay que reconducir y tal, ¿no? La dependencia del ladrillo, todas estas cosas, tal vez más grave es cómo dejar nuestras administraciones locales de laxas y corruptas. No, por supuesto, no estoy diciendo que lo son todas, ni muchísimo menos, pero hay suficiente corrupción en el sistema y no resuelta necesariamente, y que eso nos va a pesar muchísimo en el futuro para salir adelante. Porque necesitamos líderes a la altura, líderes excepcionales a la altura de los retos que tenemos por delante. Y no los tenemos. Y el otro tema es que esa locura nos ha llevado a tener compromisos de crecimiento. Nosotros hace 10 años decíamos, claro, es que este país no tiene planeamiento urbanístico, pues claro, es que aquí todo el mundo tal. Bueno, ahora ya tenemos planeamiento urbanístico, pero es planeamiento urbanístico hecho por corruptos que lo que hacen es multiplicar por 2, por 3 y por 4 la capacidad alojativa que ya tiene este país construida y que nos sobran 2 millones de viviendas. Bueno, pues en este momento está legalizado. Todos estos, quienes conocen esta isla y han seguido los procesos saben lo que significa que tengas un plan aprobado. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta isla cuando había 250, 300.000 plazas turísticas aprobadas en el año 87, ¿verdad, Enrique? Es decir, bueno, sabemos que nos ha hecho sufrir y que nos ha dificultado extraordinariamente y que es muy difícil quitarse eso de encima, sobre todo con el marco legal actual. Bien, esa es la huella ecológica de España. Como, fijaros que hace no tanto tiempo, esta sería la biocapacidad per cápita del país. En el año 65 nosotros teníamos un cierto equilibrio como país. Esto se puede explicar de muchas maneras por este gráfico. Me parece que es suficientemente claro. Y del 65 al 2005 nos hemos ido, pues hemos multiplicado, pues hemos pasado del 2,6, nos lo hemos desbordado, nos hemos ido a 6,4 hectáreas. Es una manera de medirlo, no tiene más importancia, per cápita. Hay una cosa muy importante, como el protagonista de este crecimiento es un desarrollo basado en una energía, en un consumo energético abundante y barato, prácticamente supone cerca del 70% de la huella actual. Y en España, concretamente, casi la mitad de este consumo energético está vinculado a producciones de bienes y consumo para la construcción. O sea, menuda herencia había debajo de esa fiesta de la construcción, del crecimiento de las 800.000 viviendas al año, de crecer más que Inglaterra, Alemania, Italia juntos, en fin, todos estos disparates de los cuales hemos ido presumiendo en los últimos años. Bien, ahora vamos a hablar ya de soluciones. Primero, yo creo que hay 3 cosas que hay que hacer para abordar este problema. Primero, reconocer que se tiene un problema, eso es un tercio del problema. Parece una chorrada, pero no lo es. Primero, reconocer que no espere usted, como General Motors, que aquí las cosas no van a cambiar, porque será usted el más importante del mundo, pero la bofetada lo que va a ser es mayor. ¿Tiene usted un problema? Acepte que tiene un problema. Póngase a partir de ahí a intentar identificar cuáles son los retos, hemos hablado algo de eso también, de una forma muy rápida, y defina nuevos paradigmas, nuevas lógicas y objetivos concretos para estar en esos tiempos a los cuales me refería antes. Bueno, el nuevo paradigma urbano yo me quedé impresionado por la lista de gente que habéis traído, ¿no? Todos muchísimo más por encima de lo que yo pueda representar, pero uno de ellos, a los que yo tengo una amistad y trabajo mucho con sus ideas, es Jorge Richman. Yo lo que estoy haciendo es trasladar cosas de Jorge Richman a las ciudades, a las estrategias urbanas, no solo de Jorge, de más gente, lógicamente, pero a mí Jorge me gusta mucho. Bueno, y de ahí he sacado, porque además consigue explicar cosas complicadas de forma sencilla, y hay 3 ideas que son centrales, si hablamos de ciudades, pensando en el futuro. Primero, se trata de vivir bien. No se trata de vivir mal. Podemos discutir mucho qué significa vivir bien. Yo, a esto me gustaría, yo podría estar aquí media hora hablando de lo que significa vivir bien y mal, ¿no? Pero no tengo tiempo. Pero lo que quiero decir, no renunciamos a vivir bien. En segundo lugar, solo hay soluciones y son para todos. El 20% no se va a salvar, ni le van a... si no resolvemos entre todos los objetivos comunes, solo el 20% no se va a salvar. Digo, el 20% los ricos podrán poner murallas, las murallas al cielo, a la atmósfera, a los fenómenos naturales no se pueden poner. Y además, antes, si no encontramos una salida pactada entre todos
dentro y fuera de los países ricos, lo que habrá son desórdenes sociales mucho antes que desastres naturales. Por lo tanto, sin exclusiones. Y tercero, y a mí lo que me parece más importante y más definitorio del nuevo paradigma, es que tenemos que vivir de forma compatible con la reducción de impacto ecológico. Y esto es absolutamente nuevo. Porque se discute hace muchos años, hace muchas décadas, sobre si hay que vivir bien o mal, desde el mundo clásico y antes del mundo clásico también. El tema de las exclusiones y las desigualdades está en los derechos humanos, está en muchos sitios. Lo que no está en ningún lado, lo que supone para nosotros una innovación y lo que define el nuevo paradigma es que además de los viejos retos tenemos que incorporar el vivir dentro de esos límites de la biocapacidad del planeta y de forma compatible con la reducción de impacto ecológico. Y ello en las ciudades requiere contener el crecimiento indiscriminado, ya no vale, o sea, crecer es un coste tremendo que tiene que estar muy justificado. Porque os he contado lo que es una ciudad de 1.000 habitantes, podría haber traído la ficha de lo que significa una vivienda, que es espectacular. Es espectacular lo que consume e impacta la construcción de una vivienda desde que se extraen los materiales, se transportan y cuando acaba se recicla. Es espectacular. No lo he traído porque he hecho una economía de... Bien, frente al crecimiento indiscriminado hay que reciclar, revalorizar y multiplicar la eficiencia urbana. Lo cual, señores, a nosotros no lo enseñó nadie en las escuelas. A nosotros nos han enseñado, perdona que voy a tomar un poquito de agua, a nosotros nos han enseñado todo lo contrario. A nosotros, cuando estudiamos en la escuela, a mi generación y hasta las generaciones de ayer, y sospecho que las de hoy, lo que se les explicaban es que el campo se llamaba solo no urbanizable porque es que no tenía otro valor, es decir, en espera de que algún día sea urbanizable. Es decir, los sistemas naturales no existen, la energía no había por qué calcularlo, los impactos tampoco, tira para adelante, hay tecnología para todo, la energía barata lo resuelve todo. Yo me acuerdo una vez en París que casi me atropella un camión que tiene un cartel grande que decía, ingeniería no sé quién, nosotros con hormigón lo resolvemos todo. Eso era como se anunciaba, ¿no? Bueno, pues esta es la sociedad en la que hemos vivido, ¿no? Bien. Claro, los nuevos paradigmas exigen nuevos principios. Hay que construir todo un nuevo edificio. Yo solo doy un paso en esta dirección y como no puedo tratar todos los temas, voy a hablar... La visión integral yo creo que en esta isla ya se sabe lo que es, lo de la sostenibilidad, lo económico, los de todas estas cosas, ¿no? Pero hay los dos siguientes y el último me parecen muy interesantes. Principio de suficiencia. Bueno, pues en vez de cuanto más mejor, lo grande es lo bueno, lo rápido lo estupendo, tenemos que hacer cuánto es necesario, cuánto es suficiente, cuánto es posible, y tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de afrontar la realidad imputando estos nuevos valores. Cuando hablamos de coherencia, es que frente a esos sistemas absolutamente despreocupados, que son los más rentables a corto plazo, porque no asumimos ninguna responsabilidad, ni sobre la absorción de recursos sin mirar la incidencia que tiene, ni sobre la generación de es que tenemos que empezar a trabajar en términos de mimetizarnos con la biosfera, en términos de reducir a límites tolerables nuestra incidencia sobre la biosfera, que en este momento sabemos que son intolerables. Y por último, la gobernanza para el cambio. Necesitamos políticas distintas. Necesitamos políticos que tengan el valor de afrontar que esto es a lo que la humanidad se enfrenta y que tenemos que hacer el esfuerzo y podemos hacer el esfuerzo de reconducir el impacto y el desarrollo de la humanidad sobre el planeta de forma más constructiva y más sostenible. Séptima idea. Por lo tanto, el reto está en mejorar hasta límites tolerables el acoplamiento, y estoy hablando de ciudades, entre el metabolismo urbano y los ciclos vitales de la biosfera. Yo creo que esto de una manera siempre muy burda, porque las diapos estas dan para lo que dan, pero bueno. Nosotros trabajamos en ciclo abierto, como expresaba en aquella diapo al principio. Decía que nos comíamos y no cerrábamos el circuito residuos-recursos. Y al no conseguir cerrar este círculo, con lo cual las
los impactos hacia afuera serían infinitamente menores. La carga ecológica que genera este funcionamiento de nuestras ciudades es extraordinariamente enorme. Según crecemos en población, pero especialmente según el impacto que cada ciudadano o cada habitante sobre el planeta genera en una sociedad que está impulsada a consumir cada día más y de forma ilimitada, no porque sea bueno para la vida, sino porque alimenta un circuito económico, etcétera, 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 que está montado para eso. Y esa carga ecológica, esas digamos, externalidades que llamamos, que se externalizan del sistema urbano, lo que hacen es incidir sobre el suelo, sobre el carbono, sobre ciclos que son muy frágiles, sobre el agua, que tiene una capacidad de asimilación hasta un punto, que es cuando hablamos de límites biosféricos, y a partir de ese punto entran en crisis y a su vez generan crisis en sistemas que están interrelacionados, porque todos estos sistemas a su vez están interrelacionados, ¿no? El agua, los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a trabajar en Playa de Palma, que dijimos, aceptemos este reto. Aceptemos este reto. Ahora entramos, pero voy a hablar un poco de algún concepto previo. Bueno, ¿y cómo se aborda desde una ciudad este tema, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a ver. Partimos así de cosas tan sencillas como esta. Deberíamos de asumir que Playa de Palma, cuando piensa en el futuro, tiene que aceptar que tiene que reducir su carga ecológica. No solamente ignorarla, sino tiene que medirla y reducirla. Bueno, dijimos, de acuerdo. ¿Y cuál es la carga ecológica que genera una ciudad? Si lo hacemos en serio, que es como hay que hacerlo, estaríamos hablando de este concepto que está aquí abajo. Es decir, tendríamos que hablar de ciclo de vida. ¿Qué es ciclo de vida? Pues que cuando yo pienso en el impacto que genera un coche, no solamente miro cuánto impacta en su vida útil, desde que lo compro hasta que sino que incorporo el impacto que genera su producción y su desguace. Eso se llama ciclo de vida útil. Porque si no, ¿qué puede pasar? Puede pasar que las pilas de litio del coche eléctrico nos den una movilidad limpia en Lanzarote, pero cuando analizas cuánta energía hemos gastado en fabricar esas sílica eléctrica, o cuánta energía me tengo que gastar, o cuántos gases de efecto invernadero genero cuando me tengo que deshacer de esas pilas de litio, resulta que las cuentas no salen. Porque hay unas cosas que se llaman ley de la termodinámica, en fin, hay muchas cosas en la naturaleza que las cosas no son tan fáciles. Que cada vez que te mueves, que cada vez que transformas, lo que estás es aumentando la entropía, lo que estás es perdiendo, digamos, calidad de naturaleza y estás desordenando la naturaleza. Bien, entonces decíamos, bueno, pues vamos a empezar a pensar. Es apasionante este viaje, yo siento no poderlo contar más, pero decimos, bueno, aquí vamos a empezar a pensar, bueno, pues hay cosas que claramente llamamos impactos locales directos, que claramente están bajo la competencia, que podemos incidir sobre las ciudades. Eso es un impacto local directo, por ejemplo, en caso, y decimos, bueno, son pues inducidos por los hogares, las viviendas, el turismo, los servicios, las obras públicas, la movilidad, la construcción, es decir, lo que está bajo la competencia de una autoridad local. Y bueno, pues hombre, sobre eso se nos podría pedir que en eso redujéramos la carga ecológica que generan esas cosas, para lo que hay que medirlas, para lo que hacen muchas cosas. En el otro extremo hay cosas que es difícil que se nos pueda pedir cuando analizamos de la cuna a la cuna y podemos decir, bueno, sí, yo he traído unos autobuses eléctricos aquí, pero bueno, oiga, la pila de litio, yo no puedo asumir lo que en ese proceso de construcción o de reciclamiento de esa pila de litio, el impacto energético que eso tiene, luego por lo tanto ahí será difícil que yo llegue. Y normalmente hay una serie de elementos intermedios que en cada caso varían y esto es digamos, yo creo que afrontar que existen 3 paquetes que en cada caso hay que determinar dónde se queda uno. Este paquete intermedio, si eres un barrio, pues será la ciudad, si eres una ciudad, pues será la región, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos que intentar trabajar sobre esto, es decir, que nuestra contabilidad íbamos a aceptar que fuera sobre esto, pero sin ignorar que teníamos una responsabilidad sobre todo esto. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros, a todo el mundo, y podíamos ser extremadamente eficientes a una ciudad a base de desplazar hacia afuera procesos que entraban en la contabilidad de alguien y que estamos generando nosotros. Bien. Octava idea,
Bueno, pues para reducir la carga ecológica en las ciudades, las prioridades son las siguientes. Primero, reducir el despilfarro, para lo cual hay que reconocer que esta sociedad nuestra despilfarra. Lo cual, la gente lo que dice es que vivimos una sociedad de alto nivel de consumo. Despilfarro, señores, hablemos claro y en plata. En este mundo en el que nos movemos, con esos problemas que tenemos, nosotros vivimos en la sobreabundancia, y solo por decir un dato, es decir, más del 50% de los países ricos, su sociedad, sus habitantes son obesos, y más del 25% ya de nuestros perros, gatos y tal, también son obesos. Aquí hay algo que falla. Podría hablar de más temas, de las enfermedades que las sociedades ricas tienen, etc., que demuestran que no tenemos una vida sana. Por lo tanto, lo primero, aceptemos que despilfarramos, dado de que tenemos que repartir entre todos un límite de impacto. En segundo lugar, tenemos que aprender a trabajar cerrando ciclos de vida en todo lo que hagamos. Recursos, residuos, en todo lo que hagamos. En tercer lugar, incrementar la coeficiencia pasiva. La coeficiencia pasiva quiere decir que nuestras viviendas, depende cómo las acabemos, antes de hablar de tecnologías, podemos estar hablando de un 30 o un 40% de impacto energético, por ejemplo, o de emisiones de gases, sencillamente porque estén bien ubicadas en la naturaleza o no. Sencillamente. O porque su construcción tenga las inercias oportunas, etcétera, etcétera. Estén bioclimáticamente construidas o no, el 30 o el 40%. Y por último, y solo al final, y no lo estamos haciendo así, la coeficiencia activa, que son las placas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cualquier elemento tipo placa solar, que está muy bien utilizarlas, ya lo veréis, que nosotros proponemos utilizar con fuerza, si solo hacemos eso, cubrir con placas solares en ciclo de vida completo el despilfarro es absolutamente inviable. Es absolutamente inviable. No nos saldrían las cuentas energéticas, tendríamos que ocupar tal cantidad de espacio que la única posibilidad de sacar las cuentas bien es siguiendo ese orden. Bien, novena idea. Y necesitamos definir e identificar cuáles son los temas claves. No todos, ya no podemos trabajar sobre todos, sino cuáles son los temas claves de la ciudad en relación al cambio global, en relación a reconducir estos procesos. ¿Y qué tenemos que hacer en concreto en plazos 2020 y 2050? Esto se define más o menos diciendo, trabajemos al 2020 con objetivos concretos al 2020 y visiones 2050. Ya trabajar al 2020 ya no es suficiente. Nosotros empezamos en este programa con la Universidad Complutense de Madrid, en un programa que se llama Cambio Global España 2020, diciendo, bueno, somos nada, normal, no nos entiende nadie, pero esto vamos bien. Y en cuanto hemos hecho los trabajos hemos dicho 2020-50. No se puede trabajar, no tienes una visión ni el tiempo de reacción necesario si no contemplas plazos. Estamos hablando de temas medioambientales, estamos hablando de inercias extraordinarias, de dificultades de cambio, de tiempo para cambiar. Yo me acuerdo con enorme ternura, lo digo así, cuando, María Alberto estará por ahí, se acordará, cuando en el año, cuando la famosa moratoria a 10 años, que decíamos, la isla y esta sociedad necesitan tiempo para pensar, tiempo para prepararse, para cambiar. Vamos a parar esta especie de locura y vamos a ver si en 10 años somos capaces de generar ideas, líneas de trabajo y tal para cambiar. Es una intuición que me parecía genial. Ojalá pudiéramos comprar tiempo. En el mundo ojalá pudiéramos comprar tiempo. Bien. Ya estamos trabajando sobre esas hay un informe que yo a alguno de vosotros he mandado ya, pero se lo puedo mandar. Es decir, hay un programa en la Universidad de Madrid, la Complutense, que estamos aceptando este reto. Y entonces hemos elegido 20 temas en el país, como cae, Hemos elegido 20 temas en el país y uno de ellos es las ciudades, y lo que hacemos es analizar cuáles son los temas claves de cada uno de estos asuntos, trabajamos con escenarios, si no hacemos nada, ¿a dónde vamos? Si solamente hacemos lo que se dice que hay que hacer, ¿a dónde llegamos? ¿Y qué deberíamos de hacer para cumplir los objetivos que os estoy comentando? Y por lo tanto hay una última parte, que es el qué hacer, con programas de carácter regional o local, o nacional, regional y local. Y lo que estamos aprendiendo es fantástico. Sobre todo estamos aprendiendo a cambiar el coco. O sea, lo más importante de todo esto es a reconstruir una manera de ver el mundo, a reconstruir una manera de ver la incidencia de la especie humana sobre el mundo. Lo hemos hecho con transportes, por ejemplo, con Antonio Serrano, que sabéis que era secretario de Estado de Cristina Narbona,
lo estamos haciendo en energía con el equipo de Comillas, de la Universidad de Comillas. En edificación lo hemos hecho con la Universidad Politécnica de Barcelona, con la mejor gente del país. Estamos aprendiendo mucho y, sobre todo, lo más importante, como digo, a romper los lazos con una visión estrecha de ver el mundo. Y nos estamos encontrando con las buenas noticias de que se pueden hacer muchas cosas si nos pusiéramos ya. Entonces, por ejemplo, en edificación, y este escenario ha sido mejorado ya porque este es el de ciudades, pero en edificación, se acaba de presentar hace 2 semanas en Madrid, en un congreso internacional, el informe sobre edificación. Pero voy a hablar de este, que es el que estaba el que tenía yo en las diapos preparadas. Es decir, esta es la línea de emisiones de gas. Fijaros que ahora nosotros hablamos en términos de energía. Cuando hablamos de vivienda o de edificación, hablamos en términos de energía o de gases de efecto invernadero. Todo eso tiene detrás los metros cuadrados y puede tener costes, pero no es lo que nos está apretando el cuello, lo cual es una forma distinta de ver la realidad, absolutamente imprescindible. Entonces, pues mire usted, nosotros bueno, aunque el año de referencia era el 90 y nosotros tenemos como límite haber crecido más un 15% al año 2012, pues nosotros nos habíamos ido ya al 37% sobre el 2001, mucho más sobre 1991. Esta es la locura del éxito de este país construyendo y haciendo otras cosas, pero despilfarrando. A partir de aquí hemos estudiado 3 escenarios. Este es el escenario tendencial, es decir, como es impensable que volvamos a construir 800.000 viviendas al año, es impensable, es que no, bueno, se están construyendo 250.000 y aún así no se venden. El balance energético y de emisiones de gases de efecto invernadero del sector de edificación va a mejorar, Hemos reventado y va a mejorar. Aquí los expertos nos dicen, bueno, ¿y vamos a hacer qué pasa si en ese escenario tendencial vuelve a haber, como este país cada X tiempo, en cuanto que se hace la cura de adelgazamiento, vuelve a haber otra explosión de especulación brutal? Pues este sería el escenario, que sobre 100, estamos hablando 100 al año 2001, pues nos lleva a un crecimiento de un 24%, si no, estaremos un 80%, pero lo atractivo, por no alargarme demasiado, es que todo esto tiene tablas de medidas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos reducir el 80% el impacto de la edificación sobre el medio exterior, en un 80%. Y además es apasionante trabajar sobre la reflexión teórica y sobre la práctica concreta, que es lo que estamos haciendo con Playa de Palma, ¿no? Y lo que nos dice la Politécnica, y si nos lo tomamos en serio podríamos llegar al 100%. 2 datos solamente. La propia va a ser obligatorio para, no sé si es 2018 o 2019, que los edificios nuevos sean autosuficientes. Va a ser obligatorio, lo cual quiere decir, bueno, nosotros sabemos que eso es posible, hoy sabemos que es posible, haciendo otra arquitectura que la que hacemos. Pero el reto no está ahí, hasta eso ya está legislado, aunque los arquitectos no nos hayamos enterado, aunque no sepamos muy bien eso qué va a significar. Los constructores ni se lo han olido y los promotores mucho menos. Pero lo que sabemos es que para llegar a estos escenarios tenemos que trabajar sobre el conjunto del stock edificado de este país. Más de 30 millones de viviendas. Y eso significa trabajo a punta de pala en el sector de la construcción. Pero no para crecer, sino sencillamente para adaptarnos a los retos de los nuevos tiempos. Trabajo masivo, a punta de pala, no necesariamente cualificado, aunque sea extremadamente de vanguardia, extremadamente innovador, necesitas ingeniería, nueva ingeniería a tope arriba, pero el trabajo concreto que hay que hacer es un trabajo de mano de obra de la que tenemos hoy en día parada. Cuando analizamos la huella de carga, la huella ecológica urbana per cápita, pues esos son los escenarios que nos encontramos. Es decir, podríamos llegar a duplicar la actual en el 2009 de 5, pues más que duplicar a 11 unidades. Estamos hablando de hectáreas per cápita, pero si reaccionamos a tiempo, fijaros lo que se parecen estas curvas, aquellas curvas que enseñaba yo al principio, y que o aceptas que tienes un problema y que o aceptas a dónde quieres estar dentro de 10 años, o es imposible que mejorando un poquito por aquí, un poquito por allá, lo único que haces es, en vez de estar en el 11 y pico, pues estás en el 9 y pico, lo cual es absolutamente inviable. Bien, parece, bueno, esto es una presión histórica tan grande. Cuando yo hablaba de estas cosas de 4 años, a mí la gente me miraba y decía, este tío, y a nosotros de qué nos cuentan las ciudades, ¿no? Decimos acá, nosotros, sí. Dice, si esto es una cosa de Naciones Unidas, ¿no?
Nosotros, ciudad, este tío está loco, ¿no? Bueno, pues las cosas van tan rápidos que hace este verano, el anterior, ya los alcaldes españoles, o una parte muy importante, firmaron un manifiesto diciendo que se comprometían a cumplir con Kioto en el 2020. Esto es una revolución. Una revolución que ninguno de ellos, seguramente muy poquitos de ellos, piensan que se lo han tomado en serio y se han puesto a trabajar. Seguramente no se lo han tomado en serio. En este país se firma mucho y después... Pero ya el hecho de sacarse la foto diciendo, oiga, y que alguien les puede decir, oiga, usted que firmó, ¿qué está haciendo? Ya refleja cómo estamos viviendo en vectores históricos que son imparables. Déceme idea, y me meto ya en el caso, yo no sé si voy bien de tiempo. Sí. ¡Ostras! Bueno, voy a intentar abreviar en esto. Esto es el caso de... Es decir, aquí es cuando, por un lado reflexionamos, por otro lado actuamos. Decimos, yo tengo la enorme suerte, ¿no? Una de las 2 o 3 cosas buenas que me ha pasado en mi vida, aparte de casarme con mi mujer, pues ha sido poder trabajar en Lanzarote, poder trabajar en Calviá y poder trabajar ahora en Playa de Palma, ¿no? Entonces, nosotros hemos partido, fijaros, no, o sea, hemos partido de esto. Hemos dicho, mire usted, ni una obra nueva, porque no se necesita. Ahora explicaré qué es Playa de Palma. Objetivo inicial, reducción de la huella ecológica. Sería impresentable que el balance final de esto, lo cual nos plantea un problema de medir cuál es la huella ecológica. Nadie la medía en este país, ni una ciudad. Siguiente, decimos, pues ya que vamos a ello, balance de carbono cero. Al año 2035, al año 2050. Fijaros que estamos manejando ya 2020. Al año 2050, balance de carbono cero. Tampoco, cuando lo pusimos, bueno, pues estas cosas, digo, pero hay que aceptar ese reto. Si no podemos, será porque no podemos, pero vamos a plantearnos, por lo menos, vamos a intentarlo. Siguiente idea, energías renovables 100%. Hay que decir que no hay industrias pesadas, que son las que es difícil que entren en el tema de las renovables y del sol, dicho de alguna manera. Neutralidad hídrica, es decir, oye, nos acercamos a algo que esta mañana contaba Fernando y José Juan, es decir, la Fundación Gates, en una reunión que ha tenido, me parece que el mes pasado, con los grandes gurús que prospectan el futuro y los problemas, decían, hay que convertir el concepto balance cero en un objetivo de la humanidad. Bueno, pues en agua significa no que no la uses, sino que la devuelvas en las mismas condiciones que la recogiste. Porque en España, más que faltar agua, que falta, es que además está contaminada porque no la usamos bien. Y entonces ya ni siquiera la puedes usar bien. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Playa de Palma, está al lado de... Es un distrito residencial y turístico, es muy típico del Mediterráneo, son de los primeros portaaviones del turismo español. La ciudad de Palma la tenéis ahí, el aeropuerto está aquí, tiene una playa magnífica de 6 kilómetros y aquí hay 50 plazas turísticas, es de los primeros destinos de... Bueno, y esto está en quiebra, porque es que además todo esto al final te lleva a la quiebra. Para que os hagáis una idea, y aplaudéis con las orejas aquí en Lanzarote, es decir, el gasto medio de pernoctación por dormida y desayuno son 20 y tantos euros. Échale pan que pilla. Es decir, claro, ya solo puedes tener con literas en las habitaciones, con unos sueldos todos negros, en fin, un disparate. Y ni así. Por supuesto, no hay dinero para resolver las calles, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que lleva... Hombre, habría que intentar no llegar aquí para reaccionar. Lo que estamos diciendo hay que reaccionar antes. Pero entonces utilizamos nosotros, bueno, hay una cosa muy buena, y es que hay un organismo, por unas circunstancias de carambolas, hay un consorcio en el cual está el Estado, el Gobierno regional y los 2 ayuntamientos. Y empezaron, por fijaros lo que son las cosas, empezaron por un plan de embellecimiento. Vamos a pintar, o sea, como si todo esto lo pudiéramos resolver pintando farolas, ¿no? Que es a lo que se empezó a hacer, una fuente luminosa, un tranvía, que es lo que se lleva de moda, pero no porque uno entre en cuentas energéticas, sino sencillamente porque los tranvías hay que llevarse, se llevan hoy, ¿no? Y, bueno, y los bordillos y tal. Bueno, y pasaron 2 o 3 años, aquello no se resolvía, aquello era un desastre, y se reestructuró en una idea que conseguimos convencerles, al menos del título. Y dices, bueno, hablemos de revalorización integral de Playa de Palma. Una estrategia de revalorización integral. Es decir, no podemos perder el objetivo de revalorizar, de devolver prosperidad, pero esto es un problema más complicado que de pura cosmética. Entonces, están todas esas entidades y tienen una comisionada del gobierno con un papel muy importante, que es Margarita Nájera. Margarita Nájera fue la alcaldesa de Calviá, es una mujer
Ojalá todos nuestros políticos fueran así, dicho de alguna manera. Valiente, cuando a mí me vino a ver a Madrid y me dijo, Fernando, ¿qué tenemos que hacer? Y le puse estas cosas. Dije, vamos a intentarlo, no lo dudo. Vamos a intentarlo. Creo, tampoco es que ella lo tuviera asimilado, todo este proceso de conocimiento. Mi instinto me dice que hay que ir por ahí. En 3 meses nos das unos cursillos, nos explicas, nos tal y tal, pero vamos a intentarlo. Bueno, ahora en mayo, creo, en mayo o en junio, depende de la agenda del presidente de gobierno, se presenta. Este es un proyecto amparado por Zapatero. Pues claro, este país necesita, cuando habla de una economía sostenible y de que este país hace política sostenible, necesita alguna cosa que enseñar. Entonces, esta es una operación. Nosotros hemos entendido que el éxito de esta operación es darle a alguien el regalo de algo que pueda enseñar y a partir de ahí pedirle dinero, claro, y pedirle apoyo político. Eso es lo que está haciendo Margarita Nájera. Tenemos, ahora se presentará, yo he estado coordinando el plan estratégico, que es un plan que articula esas siete estrategias que veis ahí. Fijaros, me gustaría destacar solamente 2 cosas. Hablamos de una regulación integral del sistema urbano con decrecimiento. Eso significa, lo digo ahora porque si no sale, es decir, nosotros nos permitimos el lujo, dijimos, nos echarán, nos van a echar. Es decir, en la presentación en mayo del 2009 dije, señores, la mitad de plazas, pero no de las que están por venir, como hacíamos aquí, sino de las que hay. El doble de buenas. Bueno, y hasta la fecha aguantamos el envite, ¿no? Aparte de muchas más disparates de este tipo. Digo disparates por una sociedad. ¿Por qué la sociedad se queda impresionada y nos deja trabajar, aparte por el prestigio de Margarita Nájera? Pues por una razón, porque el sector turístico está estancado desde el año 2000, eso lo sabemos todos, quien maneja las estadísticas, estancado y en declive. 2, porque la crisis, y yo diría, bueno, lo sintetizo ahí, porque la crisis económica ha roto todas las recetas clásicas de esto va a ser igual. Por lo menos genera inquietud y genera mucha incertidumbre. Entonces, en ese hueco que el sector turístico tiene de problema específico dentro de un problema más amplio, es un buen momento para plantear ideas nuevas que si no, no hubiéramos durado 2 minutos en el ring. Y entonces, bueno, pues entre Zapatero, Margarita Nájera y un trabajo de este tipo, pues esto, vuelvo a decir, se presenta un plan estratégico muy, muy ambicioso en los próximos meses. Digo, además con decrecimiento, fijaros en la 4 y en la 5, un compromiso ambicioso con la reducción de la carga ecológica local y global. Ya no es solo la local, resolviendo la local, ayudas a la global, y resolviendo la global, ayudas a la local. Y un tema que ya habría que abordar, adaptación al cambio climático y preservación de los sistemas naturales terrestres y marinos. No hemos hecho un puñetero plan urbanístico, siempre nos hemos parado en el borde de la playa. Y dices, tiene narices. El propio plan insular. En el año 91 llegamos hasta el borde de la playa. Pero, señores, es que la riqueza, y los ecosistemas son mucho más importantes, ¿no? Podemos estar aquí pegándonos por 1 metro cuadrado de la Jeria y lo que tenemos ahí al lado no sabemos ni cómo está. No tenemos ni siquiera levantada la planimetría, la batimetría, no sabemos nada de lo que hay ahí. Bueno, nosotros, fijaros ahí, es que me estoy enrollando. Bueno, la clave sobre las que estamos trabajando tienen 3 ejes. Nosotros hemos dicho que hay que saber qué pasa con el clima, hay que saber qué pasa con el nivel del mar, hay que saber qué pasa con las dinámicas del litoral, hay que saber cómo el cambio climático incide en los sistemas naturales, no solo terrestres, los litorales, los marinos, los atmosféricos. Y hay que saber la carga ecológica que inducimos los humanos en suelo, agua, energía, cómo mitigamos en 3 retos que son el del conocimiento, 0. Para hablar de estos 2 temas de aquí hemos tenido que ir a científicos, no hay consultores que sepan de ese tema, en serio. Nos hemos ido al Consejo de Investigaciones Científicas, hemos hecho un convenio, nos hemos gastado 800.000 euros en equipos de unos 20 científicos en 4 o 5 grupos que han empezado a trabajar sobre todo esto. Con enormes dificultades, porque el tío del clima, que está en el despacho de al lado del tío que estudia sistemas naturales, o la Poseidonia, cuando dice sí, pero oye, cruzaros, ¿no? Dime en los próximos 20 años a qué me enfrento en la incidencia de una diferencia de 2,4 grados en verano, de 2,4, que es una bestialidad. En verano incide sobre las posiciones de sistemas naturales y los sistemas hídricos, porque si no,
Es que eso nunca lo hemos hecho, es que no tenemos ni datos. Esa es la realidad donde partimos. A pesar de todo, hemos trabajado. A pesar de todo, tenemos propuestas encima de la mesa que ya iremos perfeccionando en conocimiento. Bien, entonces, bueno, tenemos un problema de conocimiento, tenemos un problema de mitigación, que es de reducción de impactos, y tenemos un problema de adaptación. También hay que adaptarse, porque aunque consiguiéramos muchos éxitos, nos enfrentamos a cambios sustanciales de los retos atmosféricos y climáticos y los cambios que eso induce, sobre todo el sistema natural y humano. Bien, eso nos ha llevado a un compromiso con la reducción de la carga ecológica global. Ahí es donde aparecen esos objetivos de balance cero en CO2 y 100% de energías renovables, la reducción del consumo de agua, devolverla al medio en las mismas condiciones, cero residuos a vertedero, es decir, nos pusimos una batería extraordinariamente deliciosa. Y a partir de ahí le dijimos al Gobierno Central, oye, financiéis esto, digo, los estudios de esto, y nos hemos ido a los mejores estudios que hemos encontrado. Por ejemplo, yo que he coordinado este tema, hemos trabajado con una ingeniería inglesa que cuando le planteamos estos temas dijo, bueno, pero que en España nos planteen este tema. Dice, y además, estos son gente que están haciendo las ciudades más avanzadas en Oriente Medio y en China, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, estas son ciudades nuevas y trocitos pequeños. Nunca nos hemos enfrentado a una cosa tan grande y con gente dentro, que es muchísimo más difícil, porque o incorporas, lo cual es un reto muy interesante, o incorporas a la gente activamente a este cambio o no harás nada, aunque tengas el plan más brillante del mundo. Bien, eso nos lleva, esta es, por ejemplo, nosotros hemos medido ya el tema del aproximadamente, además como nos decía la gente que entiende esto, mira, para que os hagáis una idea, nosotros estamos emitiendo 275.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Aquí están los porcentajes, principalmente en edificación, como la industria y tal, es decir, principalmente en edificación y en movilidad, los dos temas más importantes. No los únicos, pero los más importantes. Bueno, esta es lo que estaba en el trocito ese rojo que os decía, de aquel cuadradito, y no hemos querido olvidarnos de al menos lo más importante de esa huella inducida que no está en nuestras manos, o por lo menos no está en nuestra mano de forma directa, y que, por ejemplo, solo ahí lo único que tenéis es el transporte exterior. Es decir, es que esta es una industria que tiene que venir la gente y volverse a su casa, en el caso del turismo. Bueno, pues la mitad del viaje, o el de ida o el de vuelta, es el que nos hemos imputado, si fuera, son 150.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Y si imputáramos todo el viaje, sería más que la estancia. Es decir, las huellas suelen ser bastante más importantes que la huella directa, que el impacto directo. Y nosotros, el plan que estamos a punto de cerrar, hace dos cosas. Reduce a la mitad, ahora os voy a explicar unas imágenes ya que son un poco más ligeras que estas. Reduce a la mitad, o sea, nosotros hemos hecho reducción del 50%, hablando por ejemplo de edificación o de movilidad, vamos a la edificación a continuación, reducción del 50% del impacto, vamos a ver cómo lo hacemos, y compensación del otro 50% en sistemas de energías renovables. De tal manera que si yo estoy utilizando un 50% porque no puedo llegar a cero, lo que estoy es generando, devolviendo a esa red de la cual chupo, por eso hablamos de balance. Le estoy devolviendo a la red esa misma cantidad en energías renovables. Y hemos montado, estos digamos, los dos rojos y estos verdes, es lo que está en nuestro sistema de contabilidad, y lo que no renunciamos es a compensar también este sistema. El plan que estamos haciendo, como son menos plazas turísticas, aunque más tiempo, hay una reducción significativa de pernoctaciones, hay menos viajes aéreos, hay menos impacto, por lo tanto, aéreo, hay mejoras de coeficiencia que la aviación tiene comprometida, esto sería imagen final 2045, y creemos que podemos llegar a una reducción del 50% sobre esta especie de huella inducida, y creemos que se debería de poder compensar con programas especiales, por ejemplo. Además, son muy bonitos. Es decir, por ejemplo, existe una fundación en Baleares que lo que se propone es generar sumideros de dióxido de carbono, es decir, absorber toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Y lo hace con forestación. Y entonces es una fundación que está promocionada por el gobierno tal, y bueno, nosotros le podemos ofrecer a la gente que venga, decir, pero usted voluntariamente, por lo menos empecemos por voluntariamente, además, eso es un valor comercial. Usted quiere voluntariamente venir a un destino que además de que sus contabilidades tal, usted quiere ayudar a que su mochila, la que usted genera, pero sabéis que por ejemplo la Casa Real de Inglaterra, cada vez que coge un avión,
paga para sumidores en función de la emisión tal. Cada vez hay más congresos en el mundo donde lo que pagas es sencillamente el coste energético de tu viaje, por inscribirte a él. Ya no es gratis, eso lo hace el NUMA, lo hace el OMT, lo hace Naciones Unidas, cada vez lo hace más gente. Bueno, pues se trata de cosas de estas, ¿no? Como veis, se trata sobre todo de cambiar el coco. Cuando cambias el coco se te ocurran solo 2 cosas, pero al año y medio hay más gente pensando y son 4, y son 6, y es otra forma de pensar. Bueno, hay otro objetivo, os paso muy rápidamente, el ruido. Bueno, el quinto es muy interesante y el sexto, me los voy a pasar. Bueno, pues la rehabilitación de todas las edificaciones. ¿Cómo pasamos de ese pedazo impacto a la mitad? ¿Y cómo hacemos balance cero en carbono en la movilidad? No voy a tocar el tema de la movilidad porque no tenía tiempo, me parece que es más visual, menos ingenieril la parte de la edificación. Bien, nosotros hemos hecho unas cuentas. Estamos trabajando con las herramientas de última generación, que es, bueno, y en edificación es maravilloso lo que hemos... estamos vinculados a grupos que están vinculados a su vez a la Agencia Internacional de la Energía, a ciudades internacionales que están montando herramientas que permiten evaluar lo que impacta un edificio. El edificio es cómo es y cómo lo gestionas, ¿no? Bueno, son las dos cosas. Un buen edificio, climáticamente hablando, si lo gestionas mal, puede ser un desastre. Un buen edificio, un mal edificio bien gestionado, bueno, nosotros vamos a un buen edificio bien gestionado, ¿no? Pero lo que estamos testando aquí son los edificios, al margen de la gestión. Hay un programa ya en España que tiene que ver con el código técnico que te dice que esta es una referencia de los edificios nuevos que deberíamos de estar aquí. Es un etiquetado, es el D y tiene que ver con las emisiones por metro cuadrado que genera ese edificio. Esto, tú coges el proyecto, dicho, lo voy a explicar mucho, pues el proyecto con las mediciones con tal, lo metes en el bicho aquel y el bicho aquel te dice, usted está aquí, aquí o allá. Y tenemos bichos que nos dicen energía, nos dicen en agua, nos dicen materiales, nos dicen en confort. Esos bichos son magníficos. Se tendrán que mejorar mucho, pero son las herramientas del futuro para trabajar, a las que incorporar con lo que ya sabemos. Ojo. Bien, cuando analizamos nuestros edificios, hemos cogido 2 o 3 a tuntún, nos encontramos con que estamos aquí. Es decir, un 100% por debajo de lo que se le pide a un edificio código técnico, que es bastante humildito, que no nos llevan, por supuesto, al balance cero ni todas esas cosas. Y lo que nos hemos planteado es decir, bueno, pues vamos a someter a toda la edificación, a toda, no solamente a la hotelería, a la residencial y a toda, a todo eso, a procesos de revalorización y de rehabilitación integral, que los objetivos son o reducir el 50%, reducir el 50%, además llegar a una calificación B o no pasar de X emisiones por metro cuadrado. Y concretamente, por ejemplo, este edificio que nos lleva a que tenemos que reducir un 80%. Para estar en el B, que empieza a estar bien, el B estaría en la lógica de acercarnos al cero o casi al cero, bueno, pues significa reducir un 80%. Y cuando nos hemos puesto a trabajar, hemos hecho anteproyectos, los hemos estado, se puede. Se puede. Se puede. Lo que pasa es que nunca lo hemos intentado. Bien, nos preocupaba otra cosa muchísimo, y es, bueno, ¿y qué tipo de ciudad hacemos? Porque si esta ciudad es una porquería, no puede ser un destino turístico. Oiga, lo que nos proponían, digamos, los líderes de opinión del viejo modelo es: tiren ustedes todo, echen a toda la gente y construyan, aprovechen la playa para construir un nuevo resort turístico a lo Kuwait o a lo Dubái o a lo que sea, que están todos en crisis y esto es imposible, nosotros eso no jugamos, eso es inviable, no tenemos ni dinero, ni se puede echar gente, esto es un disparate, no es un modelo, y apostamos por la rehabilitación integral. Entre otras cosas porque rehabilitar un edificio ya te estás ahorrando el 50% de impacto energético y climático, sencillamente porque reutilizas una parte del edificio. Bien, pero entonces teníamos el reto de decir, ¿y cómo le damos valor? ¿Lo que hacemos puede tener un valor suficiente para generar una revalorización y constituir un entorno de valor para un destino turístico? Bueno, entonces, a nosotros eso ya conectaba con muchas de nuestras preocupaciones. Quiere decir, ¿qué puede ser una buena arquitectura? ¿Es una arquitectura que porque tenga cero cortel o cueste millones de metros cuadrados una arquitectura? No. ¿Puede la lógica y la ética bioclimática generar una arquitectura de valor que sea reconocida por la sociedad y que por lo tanto tengamos una arquitectura cuyo valor tenga raíces reales en los retos de la sociedad? Y aceptamos el reto con Margarita Nájera de decir, bueno, trabajar
tendréis que convencerme a mí, a mi equipo y a la ciudadanía. Y aceptamos el reto. Entonces, os voy a enseñar algunas imágenes, son muy ingenuas, pero ese edificio está testado, ese edificio genera un 50% menos de emisiones, y nos dimos cuenta que podemos obtener, en nuestra opinión, y compartido por esos retos que nos ponía Margarita, que podíamos obtener un entorno mucho más atractivo que reproducir hasta la sociedad fachadas de mármol o de acero corten, que cada vez tienen menos sentido. Bueno, esto es un edificio residencial, bueno, es una zona de tal, esto es un hotel, tenéis la imagen arriba y a la derecha, es decir, y estamos muy preocupados por decir, ¿cómo somos mediterráneos? Queremos mantener la marca mediterránea, sin hacer pastiche, sin poner las cositas, reproduciendo la vieja, sin hacer pastiche. Aceptamos el reto de hasta qué extremo adecuarnos al reto ambiental, climático, etcétera, etcétera, nos podía dar una personalidad propia, mediterránea y auténtica. Aunque no es lo que podíamos tener en la cabeza o lo que está en la cabeza cuando abres una revista. Bueno, y nos empezaron a salir estas cosas. Y los hoteles decían, oye, pues a mí me va bien eso, ¿no? Bueno, este hotel se ha podido... Lo que tiene arriba son unas pérgolas donde se instalan todo el sistema de energías renovables. En este caso es un hotel que hemos llegado tarde porque es de unos alemanes, tenían sus presupuestos, tenían su proyecto, pero hemos conseguido convencerlos de llegar a una reducción justa del 50%, pero sin utilización de energías renovables. Es decir, podíamos llegar mucho más allá si además llegamos a tiempo y montamos sistemas. Aparte, todo esto es una ingeniería preciosa, porque estos sistemas de energías renovables primero, lo que te llevan es ahorrar dinero en gasto mensual, lo puedes financiar hacia el futuro, y hay servicios que te dicen, hasta yo se lo pongo y se lo cobro vía recibo, y su recibo desde ahora es menor. O sea, hay toda una historia por detrás fantástica de innovación, de nuevos servicios, de nuevas oportunidades económicas. Bien, dijimos, bueno, pero es que también el espacio. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué tipo de espacio creamos, ¿no? Y algo que ya sabíamos intuitivamente, ¿verdad, Mario Alberto? Lo hemos hablado muchas veces, arborar las ciudades. Bueno, es una medida ingenua, pero bueno, es que es muy importante. Es que si manejas la sombra, si recuperas la sombra en la ciudad, la manejas bien con árboles, con otras cosas, y manejas bien las especies y tal, tú puedes conseguir, adaptarte al crecimiento de temperatura y consigues un espacio agradable, tal. Bueno, son imágenes. Esto es de una placita que hay. ¿Veis el tranvía allí también ya de por medio, no? No, el tranvía ya estaba cuando llegamos. Seguramente no es la fórmula más interesante, pero políticamente no había quien se le quitara a los políticos la idea de montar un tranvía. La nueva movilidad, es decir, estos son imágenes de proyectos reales que estamos trabajando. Es decir, claro, es que si... No la he traído, pero si vierais cómo es esa calle ahora, llena de coches. Es decir, en verano me imagino cruzar de un lado a otro, tienes que coger carrerilla y pasar de un lado a otro y que no te hayas muerto en el camino, ¿no? La cantidad de cosas que podemos hacer. Y eso es reducir la temperatura y mejorar el confort, digamos, funcional sobre la gente. Y a la vez mejorar el paisaje. Es decir, podemos hacer todo esto generando valor. El reto es que esto no es algo que se nos impone, que qué desgraciado solo, que vamos a vivir peor. Podemos vivir mejor. Podemos vivir en ciudades más agradables. Podemos vivir de forma más sana, etcétera, etcétera. Pasamos a ver, pues tenemos que extenderla a todo el marco urbano. Esta es una pieza con una placita que hay. Y entonces nos dimos a dar cuenta que además de ese... todo esto que veis aquí son placas, son este sistema de pérgolas con placas solares. Y pues, la ciudad tiene que ser una ciudad solar. Tenemos que convertir... Todo esto son reflexiones sobre la marcha, conceptos que tienes en la cabeza, pero que los tienes en la cabeza, los formulas, pero no los aplicas, ¿no? Pues sencillamente porque las cabezas las tenemos en otra dirección, ¿no? Y, bueno, entonces dijimos, este es el Mediterráneo heredado. Y este es el Mediterráneo que podemos hacer. Esto es una manera, digamos, provocadora de decir, las ciudades pueden ser solares, pueden ser renovables, pueden ser neutrales en carbono y pueden ser resilientes. Resiliente quiere decir con capacidad adaptativa. Y podemos vivir mejor. Y puede ser un destino que funcione hacia el futuro. Bien, estoy terminando. Solamente este es un recordatorio, creo que me queda esta y otra, ¿no? Solamente es un recordatorio. Esto
no tenemos una legislación que nos permita hacerlo. Nos va a pasar como con la moratoria, que después llega al Tribunal Supremo, te aplica el marco y te dice, oiga, usted puede tener razón, pero el derecho actual, y nos mete un gol. Hemos aprendido de eso y entonces estamos... Lo hizo aquí el Parlamento, porque aquí la gente se olvida que también los tribunales le tumbaron la moratoria al Gobierno, ¿verdad, Enrique? Y podríamos contar más de cómo nos torpedearon aquella moratoria en un momento determinado. Yo no lo voy a hacer ahora. Pero digo, el Gobierno salvó su moratorio porque legisló, porque dijo, cambio las leyes. Bueno, nosotros estamos proponiendo, tal vez lo más gordo de todo esto lo cuento al final, que no se me olvide, hay un acuerdo y hay en tramitación una ley en el Parlamento Balear, que lo que hace es concretar eso de que necesitamos un nuevo marco legal, de que el nuevo paradigma son nuevas culturas, nuevas estrategias, nuevos marcos legales, nuevas políticas, nuevos políticos. Por lo menos en su cabeza, no estoy diciendo a las personas. Pero claro, necesitamos leyes donde se ampare la rehabilitación integral. Hoy es más fácil tirar una casa que rehabilitarla, porque los estándares de lo que tienes no son exactamente los de una casa nueva. Puedes hacer una casa magnífica, pero no necesariamente con una misma lectura con que haces una casa nueva. Hay que reducir la carga ecológica global. Eso no dice ninguna ley que haya que hacerlo. Hay que utilizar herramientas de estímulo y a largo plazo de obligación. Hay que hablar de reducir la mitad de plazas turísticas y hacerlas de doble de calidad. Hay que hablar de neutralidad de carbono, de energías renovables, de convenios de certificación de coherencia. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener aprobado incluso por el Parlamento un plan estupendo y no tener técnicos que sepan, ni ingenierías ni consultoras que te lo sepan desarrollar. Lo cual quiere decir, yo lo leo en términos de oportunidad, ¿qué oportunidades tienen los jóvenes para, digamos, incorporarse a un nuevo ciclo de desarrollo histórico en las ciudades? Hay que tomar cautelas antiespeculativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y termino, esta es la penúltima, mis conclusiones de todo esto. Que los retos son los que son y no hay que tenerles miedo. Lo que hay que tener miedo es a tener soluciones. Que los retos son oportunidades, que de estos retos podemos conseguir sociedades mejores en su conjunto y para nosotros también. Y que para conseguir esos cambios de forma positiva necesitamos dos o tres cositas, tampoco tantas. Liderazgo institucional, si no hay liderazgo institucional, y yo sé que estáis en muy bajos momentos en este momento, o sea, ya lo sé, hace falta liderazgo institucional, hace falta talento profesional, y hace falta una extraordinaria apuesta por la innovación y el cambio por parte de la sociedad. Si la sociedad no se apunta a este cambio, si la ciudadanía, en el caso de las ciudades, no se apunta a este cambio, no podemos hacerlo. Termino con dos cosas. Son dos citas. Una la tengo textual y os la leo. Y la otra no, pero me la he apuntado, se parecerá bastante. Una es de Sven Lindqvist, que es un intelectual nórdico. Yo creo que no es muy conocido, ni yo tampoco lo conozco mucho, pero le leí esto y me gustó. Y dice, porque creo que refleja bien esto, decía, sabemos lo suficiente, no es conocimiento lo que nos falta, lo que nos falta es el coraje para darnos cuenta de lo que ya sabemos y actuar en consecuencia. A mí me parece que refleja muy bien lo que he estado contando. Y después, esto sí, esta la suelo contar bastante, esta la cuento en esta isla, por razones muy concretas, ¿no? Es de Meadows, que es una de las que trabajó, el matrimonio Meadows, que trabajó en ese trabajo para el Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que decía más o menos lo siguiente, no les quepa duda, incluso los grandes cambios siempre han sido inducidos por grupos reducidos de personas que fueron capaces de anticipar el futuro. Esa es la gran esperanza que tenemos. Muchas gracias. Mi mujer me regaña, me ha dicho, te has pasado, te has pasado. Pero en fin, Fernando era el que me tenía que arbitrar, por lo tanto. Yo lo que digáis, estoy a vuestra disposición. Si queréis que hablemos algo, hablamos, y si no, pues nos vamos a descansar. Hola, buenas noches.
Mira, mi pregunta iba un poco en el resumen este último que has hecho de esos 3 puntos, de esos 3 ingredientes, ¿no?, que completarían la fórmula para conseguir, ¿no? La pregunta es un poco desde tu posición o desde la posición de la gente que trabajáis por construir la ciudad, ¿cómo se puede hacer para dar el toque en cada uno de esos puntos para animar o para hacer un pequeño cambio de conciencia? Porque sí, aquí estamos mucha gente escuchando y bueno, salimos de aquí con otra mentalidad, ¿no? Pero el cambio de la sociedad, así pero en grande es fuerte, ¿no? Vamos a ver una cosa que no he dicho y que yo creo que viene muy al cuento. Después de Lanzarote, la mayor corrupción está en Baleares. Digo para que no parezca que ahí es una tierra de santos. Es decir, hay escándalos a tutiplén. Y sabéis que ha habido crisis de gobierno hace muy poco, y que la situación es muy delicada. No he dicho, sin embargo, y tal vez es lo más importante, y en parte respondo, pero no solo, voy a ir un poco más allá. Margarita Nájera ha conseguido, y luego expliqué las razones de por qué, pero las personas son muy importantes en este caso, ¿no? Es decir, Margarita Nájera ha conseguido hace ahora 3 semanas 5 horas de debate con los 5 toreros más importantes de este país, que son líderes internacionales, con todas las administraciones públicas, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos, y con todos los partidos políticos de Baleares que se están matando en el Parlamento, pero hemos tenido 5 horas de discusión diciendo tiene que haber un pacto de Estado sobre este tema. Y creemos que lo vamos a conseguir. Luego, no es imposible, inclusive en una tierra como Baleares. ¿Por qué? No es porque Margarita Nájera, no es porque el proyecto que estemos haciendo, es que ni lo entienden muchos de ellos, ¿no? Si se lo hemos contado ante 5 horas y hay cosas que les llegan más y cuando les hablas de balance de carbono cero, dicen, este tío es un marciano. Pero cuando les dices que la fundación, porque no son tontos, cuando dices que la fundación de Gates o la fundación Clinton o la OCDE le ha invitado a Margarita Nájera a hablar de estos temas, y no por un tema menor, sino por el balance de carbono cero, y te están buscando por esos temas a nivel internacional, aunque no lo entiendan, dice, bueno, por lo menos nos vamos a torpedear. Entonces, yo creo que hay, primero, yo se lo decía esta mañana a José Juan y a Fernando, hay una corriente de fondo en este tema. No estamos solos, porque si no hubiera una corriente de fondo esto sería imposible. No estamos solos. Hay una corriente que está por encima de las personas y de las sociedades. Si sabemos transformarla en opciones positivas, saldremos adelante, y si no, iremos a un proceso muy fastidiado. Segundo, que se entere todo el mundo. El turismo tiene un problema estructural y estratégico. Por donde vamos, no seguimos, no podemos seguir. En Lanzarote, desde el año 2000, antes de la crisis, el tema está estancado, no solo en Lanzarote, en España. El turismo litoral, desde antes del 2000, desde 2000 aquí, está estancado y en declive. Hemos trabajado sobre modelos. Y hay un artículo excelente de una persona que trabaja en Esteltur, que es su jefe el jefe del think tank de Esteltur, muy reciente, que avala, confirma y da todos los datos del mundo para decir, hemos llegado al final. En este momento, en el Consejo Español de Turismo, en el cual yo formo parte, están cambiando los papeles. Los grandes, no los pequeños. Esto hay que matizarlo, es decir, los grandes insisten en que tenemos un problema de modelo. El gobierno no quiere ir a hablar porque no quiere enfrentarse a estos retos. El gobierno dice, ya pasará. En cuanto pase vamos a volver a ser, y yo les digo, como General Motors, ¿no? Que era el número 1 antes y lo que ha ido es a la quiebra. Porque a diferencia de Toyota, que apostó hace 15 años por los híbridos o los eléctricos porque subieron adelantas. Entonces, pero ya ese tema está encima de la mesa en el Consejo Español de Turismo y acaban de decidir constituir una comisión para debatir sobre estos temas, aunque no se los crean. Allí están todos los representantes, todos los consejeros de turismo. No se la huelen. Lo que les preocupa a los consejeros de turismo es cómo voy a seguir pagándole a las low cost por cada tío que me traen. Pero lo que no saben es que las compañías aéreas no aguantan una subida del petróleo
las de low cost, no aguantan una subida del petróleo a 120, a 130, porque los costes de la energía significan entre el 40 y 50%. Y cuando hablas con ellos de vis a vis, te dicen, nosotros no tenemos respuesta. Y porque además las compañías aéreas europeas ya han entrado en el control de emisiones y les exige, eso ya está, hay una directiva, y se les va a exigir una reducción de impacto a partir del año 2012 o 2011. Y las cuentas no se tienen. Luego, por lo tanto, seguir confiando en el turismo y en el transporte masivo, barato, etcétera, etcétera, olvidaros. ¿Qué pasa? Que este país se cree que el turismo son los hoteles, pero los hoteles sin gente que entra y que sale no hay. Y las islas menos. Y las islas lejanas menos, como no consigue un estatus especial, que ni siquiera se lo están planteando. Quiero decirte con esto, hay muchas fuerzas profundas y no tan profundas que llevan a un cambio. Entonces, cada sociedad tiene que resolver cómo esa fuerza de fondo que existe la consigue que se concrete en un proyecto de futuro en positivo. Y ahí no hay recetas. Hacen falta líderes políticos. En este país la sociedad civil no es suficientemente fuerte como para desde abajo forzar un cambio. Hace falta líderes políticos. Hace falta profesionales que hagan que esto, por ejemplo, yo en 10 años he pasado de abominar de los ingenieros a comprender que si sin ingenieros no hacemos esto. Es decir, que necesitamos ingenieros de nuevo tipo, porque sin ingenieros no sabemos hacer esto. No sabemos manejar el agua, no sabemos manejar la energía. Todo eso es tecnología, pero con otros fines. Y por último estamos sociedades. Y ahí déjame que te diga una cosa. Esta sociedad, yo comprendo que estamos en momentos muy bajos, pero esta sociedad ha sido de vanguardia en el mundo. En el mundo. Cuando se construía sobre el mensaje de César Manrique, y esta sociedad era capaz. Esta sociedad es la única en este país que no ha aprobado un plan parcial desde el año 87. No solamente no ha aprobado, sino que los ha reducido. La única en España. Y los únicos que se han apuntado a esto en toda España es Menorca, hace 3 años, porque es una sociedad también muy singular y es una sociedad inteligente. Y Menorca ha reducido en vez de 60.000 plazas, una cosa así, en un plan que han aprobado hace poco tiempo. Los países son mucho más civilizados que los lanzaroteños, y no han aprobado por unanimidad. Y nadie ha hecho la jugada de irse a ciertos tribunales, etcétera, etcétera, de combatir la muerte, o por la corrupción o en los propios tribunales. Ha habido un juego limpio. Quiero decirte, esta sociedad puede volver. Yo no sé el camino, Dios me libre, pero que esta sociedad tiene mucha información en la cabeza y ha hecho parte del viaje, no os quepa duda. Si yo no hubiera estado trabajando en Lanzarote, aprendiendo con todos vosotros de todas estas historias, yo no podría estar formulando estas cosas. Por lo tanto, ahí lo que queda es una tarea que poner en juego. Coño, y hay algo que hacer que es interesante. Yo comprendo, no te estoy dando ninguna receta, pero vamos, hay posibilidades de hacer las cosas, porque hay corrientes de fondo. Buenas noches. Buenas Yo noches. quería decir una cosa, que me parece que todo lo intento que la humanidad hace se quedan siempre muy impermeables, ¿no? Es decir, Perdónalos. Nuestra forma de pensar es siempre, yo no sé, digo una palabra, no sé si se entiende, muy impermeable. Es decir, que pensamos siempre en reducida, no sé cómo decir, no somos capaces de mirar los temas de manera muy compleja, ¿no? Siempre hacemos una parte, por ejemplo, en los temas de los recursos, me parece que es muy claro hoy en día que, como por ejemplo el agua, cuanto más nosotros la retenemos afuera de su ciclo, cuanto más hacemos un daño grande, ¿no? Entonces, me parece que también se podría contestar a lo que dice el hombre, que nosotros humanos tenemos que aprender a ser permeables, ¿no? Es decir, yo también como persona quiero tener el mínimo impacto posible sobre mis amigos, mi conocido, la gente que también a nivel humano, ¿no? Es decir, porque si yo soy rabioso, soy envidioso, soy ávido, tengo un impacto increíble y esto no es sostenible, ¿no? Entonces, si yo me vuelvo permeable, es decir, dejo que mi cosa y la cosa de los demás sean en el mismo plano, es como si dejo que el agua, es decir, el agua que uso, respeto también el plano que ya el agua tiene, ¿no? El ciclo que tiene.
y no quiero guardarla fuera de su ciclo porque esto sería un impacto grande. Entonces yo mismo no quiero aislarme es decir, no sé si me explico, que tenemos que intentar de ser permeables, es decir, que nuestros sistemas no sean un bloqueo de los recursos naturales a coste de comer menos, a coste de tener más frío, no sé, me compraré una chaqueta más, pero es decir, si hay frío, tendré frío y después en un otro momento tendré calor, es decir, tengo que ser permeable a esta cosa porque nuestro sistema, qué lástima, son siempre impermeables, es decir, son siempre compartimento estaño, como se dice, compartimento cerrado, y nuestra manera de ver es igual. Entonces, yo pienso que cómo resolvemos el tema del agua, manteniéndola cuanto más en su ciclo y cuanto menos afuera, también nosotros tenemos que estar adentro a una cosa global, siendo permeable en mil maneras. Esto quería decir, ¿no? Sí, yo no he traído, de una serie de trabajos, yo tengo una especie de comparación en 10 o 12 valores de cómo funciona la naturaleza y cómo funcionamos nosotros. Y es que no tiene nada que ver. Es decir, la naturaleza es una sociedad que trabajando en conjunto se adapta, porque no le queda más remedio, como no ha inventado sacar petróleo de las máquinas estas, no le queda más remedio que vivir acoplada a la naturaleza, ¿no? Y nosotros, yo no quiero meter demasiado atrás, pero hemos vivido de espaldas a la naturaleza, de espaldas a los límites, con promesas de consumo temas que va a ser más frío, lo cual es mentira. Es decir, el nivel de estrés y de enfermedades psicológicas que tienen las sociedades ricas es extraordinario. Y yo creo que tenemos que optar por otra vida, mucho más sana, mucho más solidaria, mucho más colectiva, ¿no? Y por eso digo que yo le tengo un enorme cariño a esta tierra, pero también a los lanzaroteños, no solo a la tierra, ¿no? Yo aquí he aprendido mucho, yo aquí he debatido con muchísima gente, aquí había mucha gente que sabía de muchas cosas. Yo creo que todo lo que nos dejó como gran mensaje César Manrique, que hay que reciclarlo, actualizarlo, etcétera, etcétera. Seguramente César no hablaría de cambio global, pero Leñé tenía una intuición y una orientación extraordinaria, sobre todo en valores, ¿no? Esto sin valores no se hace. Y por eso ya hablo de cambio de paradigma. No nos valen el comportamiento individual actual, el egoísmo al cual se nos da, el consumismo, el límite, los objetivos individuales al margen de. Yo creo que esto es un reto social, de valores, de cambio, y que nos puede ofrecer muchas cosas positivas. Y que el que no lo haga se quedará atrás. Es decir, le pasa algo a General Motors y hay que apuntarse a ser un Toyota. Hay que apuntarse a ser líder mundial, no por ser líder mundial, sino sencillamente por estar delante, ¿no? Por ejemplo, incluso hablando de temas de financiación. Todas estas cosas cuestan dinero, pero si eres pionero, lo tienes. Será más fácil hacer estas cosas en los primeros que intenten hacerlas. Porque nosotros tenemos ayudas, en fin, no sé si el discurso de Zapatero nos va a afectar también, pero en los ministerios se dice, aunque haya recortes, Playa de Palma tendrá, porque es un proyecto país. Entonces, quiero decirte que Margarita dice una cosa, dice, no os preocupéis por el dinero, lo importante son los proyectos. Lo importante es que estemos respondiendo a los retos de fondo que tenemos planteados, de fondo y a corto plazo, porque ya hemos llegado a una situación donde ese largo plazo parece que tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo. Yo quiero decir que no soy ingenuo, las cartas están mal dadas, o sea, las cosas no van bien, pero también digo que, por ejemplo, la rapidez con la cual ciudadanos conscientes, por ejemplo, mi profesión ha estado años y años dedicados a hacer el edificio más extravagante del mundo. Más extravagante. Acero corte, tal. Si además se retuerce, mejor. No sabes por qué el edificio se tiene que retorcer. Es más bello, bueno. Sorprende más, bueno. Es sorprendente a qué velocidad los arquitectos están apuntando a la nueva línea. Es sorprendente. La charla más interesante y de mayor afluencia de gente en un colegio de arquitectos, en cualquier colegio de arquitectos, es sobre estos temas. Sobre estos temas. Entonces, es decir, las cosas son muy complejas, los procesos son muy complejos, y termino con esto. Mira, yo me acuerdo de una reunión aquí, por eso yo tengo tanto amor a esta tierra, ¿no? Una reunión aquí,
estamos debatiendo sobre esto a nivel ya de Lanzarote, todas estas historias, ¿no? Y alguien sabe, bueno, ¿y por qué hacemos esto? Pues porque vamos a tal, porque hay que evitar, tal. Y salió un viejecito, y a mí, yo no lo olvidaré en la vida, y decía, porque además de todo eso, es por dignidad. Yo esto no lo hago porque crea que vaya a ganar. Si conseguimos ganar, estupendo, pero lo hago por dignidad. Y es fantástico. ¿Finito? Muy bien. Gracias,